Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en la entrevista de Venevisión recibimos como invitada a Mariana Frías. Ella es la presidenta de la FEVAP, esto es la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad, y además presidenta también de Ars Publicidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos aquí. Vamos a comenzar por el principio obligatorio. ¿Cómo está actualmente la industria publicitaria en Venezuela en medio del contexto país que estamos viviendo, donde los gremios se quejan de un desabastecimiento en materia prima, en los principales rubros, en servicios, en oferta? ¿Cómo está la inversión en la publicidad y cómo se hace para subsistir? Mira, obviamente la industria de la comunicación y la industria publicitaria es un claro reflejo de cómo se encuentra el contexto país y la economía como tal de nuestro país. Nos hemos visto muy afectados, tanto en lo que es en términos de inversión publicitaria como en lo que es el mercado laboral como tal. Somos una industria que tiene gente muy joven, y que además depende enormemente del desarrollo, digamos, y capacidad competitiva que puedan tener los anunciantes. Entonces sí, lamentablemente hemos visto una contracción sensible que además ha venido creciente durante los años y que lo que hace que arrojemos mayor creatividad y mayor esfuerzo a la hora de asegurarnos del servicio que brindamos y de las posibilidades de comunicación como tal que ampliamos para nuestros clientes. Y en el caso concreto de Ars, ¿cómo ha hecho para mantenerse? Si no me equivoco, es una de las empresas más longevas del área de la publicidad en Venezuela. Bueno, de hecho somos la más longeva. La más. Estamos celebrando 80 años de existencia. Nacimos en 1938, lo cual habla en sí mismo de la cantidad de historia que está detrás de esos años y justamente de la capacidad y la necesidad de evolucionar y de adaptarse a los distintos cambios y retos que cada una de esas décadas arrojó y arroja como el día de hoy. Ars no es ajeno a esta descripción de la industria que te hice y obviamente pues Ars ha tenido que reinventarse y asegurarse de que además sigue siendo útil y de servicio a sus clientes y obviamente de trabajo a su personal. Justamente, habla sobre el personal. Ustedes se dicen arsianos. ¿Cómo hacen para mantenerlo, sobre todo en una época de movimiento migratorio, de éxodo? Sí. Es muy complejo hoy en día el mantener y el retener a tu personal cuando se plantea la posibilidad de irse a otros países. La verdad es que en ese momento, cuando son decisiones de vida, es muy complejo el que uno pueda retenerlos. Lo que sí debemos asegurarnos es que aquellos que permanecen en Venezuela, pues permanezcan en Ars. Yo me siento muy orgullosa de la gente que está con nosotros, siento que es gente sumamente talentosa, pero además es gente con un grado de compromiso y de amor y de pasión por este trabajo y por esta Venezuela que los eleva y los distingue y tiene una manera o un sello de Ars muy particular. ¿Cuál es el perfil del cliente actual? Yo me imagino que en épocas así de contracción, el primer costo que se quiere reducir o la primera inversión que se prefiere no hacer es la de publicidad. Bueno, yo no diría eso jamás, pero el perfil del cliente... Usted está del otro lado. No, jamás vamos a decir eso, pero evidentemente lo que sí es una gran responsabilidad del publicista y del comunicador es asegurarse de que la inversión que se realiza en publicidad sea la más eficiente y la más rentable y la más correcta de cara a la generación de negocio de nuestros clientes. El perfil del cliente hoy o el del anunciante en general es un anunciante muy aterrizado en términos de las necesidades de su consumidor y necesidades de su marca y está continuamente asegurándose de que se haga con agilidad, con eficiencia y con certeza la comunicación que se realiza para que realmente se logren los objetivos de venta que se estén buscando. ¿Y cómo se les convence de que sí vale la pena destinar una parte del presupuesto, invertir en publicidad? Te diría que el que no entienda que la publicidad es una parte integral del levantamiento de una marca, así como de la venta de sus productos o servicios, está perdiendo una parte del proyecto como tal del desarrollo de un negocio. Lo que creo es que está en uno el entender la verdadera necesidad que pueda entender un anunciante o un cliente para estar en contexto, para estar a tono con lo que esa empresa o ese servicio requiere.
no podemos estar como desfasados de lo que sea la naturaleza de su negocio o su situación de contexto o su necesidad per se. Y ahí es donde una agencia de comunicación tiene que estar muy engranada. Y yo creo que ARS intenta todo el tiempo asegurarse de ser útil y claro de qué es lo que necesita su cliente para justamente servirle lo mejor posible. Y la otra parte de la ecuación, el consumidor, ¿qué está buscando o cómo se hace para satisfacerlo cuando quizás está más preocupado en llenar prioridades, lo urgente, alimentos, medicinas? Bueno, con el consumidor hoy en día tenemos que ser mucho más relevantes y entretenidos de lo que solemos ser. Para nadie es un misterio que estamos desbordados, dispersos, con una serie de complicaciones y de tareas que tenemos que cumplir en nuestro día a día. La Venezuela de hoy demanda mucho más de cualquier ser humano, indistintamente de su edad o de su contexto, y por tanto la comunicación tiene que lograr serle interesante, relevante y en el caso que sea entretenido, que lo logre también. ¿Para qué? Para que se volteen a vernos, para que tengan una razón para comprarnos o pedir nuestro servicio. Entonces ahí es donde debemos todo el tiempo buscar ese extra que asegure que el consumidor se voltee a vernos y se voltee a buscar nuestras marcas. ¿Qué modificaciones o retos quizá han planteado las nuevas tecnologías, las redes sociales, donde cada persona con un teléfono inteligente es un emisor, es un comunicador para ustedes como agencias de publicidad? Mira, el mundo digital que tiene, obviamente ha pasado por muchas fases en los últimos 10 años, es un mundo que al publicista y al comunicador le ha traído unas nuevas posibilidades de desarrollo. Si antes la comunicación era emisor, mensaje, receptor, ahora este intercambio y esta conversación constante lo hace mucho más interesante y también demanda de las marcas y de las agencias de comunicación mucho más. Nosotros tenemos un área totalmente destinada al desarrollo creativo digital, manejamos las comunicaciones, tanto las conocidas de medios masivos como las novedosas en medios de redes sociales para todos nuestros clientes. Y realmente la comunicación con el consumidor es demandante, es retadora, es interesante, es divertida y el foco quizás está en que ese contenido que realicemos sea el correcto para con las marcas y que se maneje integralmente, que de hecho es el modelo de negocio de ARS. Nosotros vemos en ARS que la comunicación es una marca, es una idea o un concepto por tal que se debe vender indistintamente de los medios en los cuales los acompañe. Cuando combinas esos medios, los resultados tienden a ser más exitosos. Usted es apenas el rostro, digamos, visible porque está temporalmente ocupando la presidencia de la federación. Esto me gusta preguntárselos a quienes dirigen gremios. A lo interno, ¿cómo hacen? ¿Cómo se estimulan ustedes para continuar? Y sobre todo que ustedes son un área que depende netamente del ingenio, de la creatividad, de las ideas. Yo creo que justamente eso es lo que a uno lo inspira. Este es un negocio hermoso. Este es un negocio de creatividad, de moda, de tendencia, de posibilidad, de sueños, de visión, de dar ideas, de arrojar futuros, de presentar posibilidades. Y eso en sí mismo te inspira. Eso en sí mismo te da chance como de pensar en lo que puedes ser, en lo que puedes ofrecer, en lo que puedes otorgar. Y creo justamente que en ese romanticismo del negocio es lo que está a lo que nos une tantos publicistas en el mundo y aquí en especialmente. Es muy facilito decirlo, pero 80 años ininterrumpidos en la industria que tiene ARS Publicidad ha costado trabajo y sobre todo que se han mantenido. Esto se lo tienen que haber preguntado muchas veces, pero si tuviera que vender a Venezuela, ¿cómo lo haría? Que vender a Venezuela. Mira, ARS tuvo el privilegio de manejar primero CONAOTU, que era la Corporación Nacional de Hoteles de Turismo. Tú y yo no habíamos nacido, tranquila. Después fue Corpoturismo y digamos que Venezuela tiene un ángel especial que yo creo que no ha perdido, que está en la unión de su bella fauna y flora con el espíritu especial de humor y calidez que tiene el venezolano. Y Venezuela no ha perdido eso y no tiene por qué perderlo. Y es la esencia de Venezuela y es la naturaleza de este país que nos hace grande y que nos hace triunfantes en tantas partes del mundo. ¿Hay motivos para seguir invirtiendo en Venezuela? Venezuela siempre, siempre tendrá motivos para vivir. Este es un país hermosísimo, lo demostramos todos los días, con trabajo, con sudor, con ganas, con compromisos, con esfuerzos, con emprendimientos, con premiaciones, siempre hay razones. Este país no muere y esta Venezuela sigue.
Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Gracias por haber venido. Que lleguen a los 100, que los superen, porque que una empresa privada tenga éxito significa generar empleo y generar confianza en el país. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias de verdad. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Mariana Frías. Ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Agencias de Publicidad, la FEVAP, y también es la presidenta de Arts Publicidad, que arriba a sus 80 años de actividad. Con esto también despedimos esta entrevista a Venevisión por el día de hoy. Quédense con nosotros, al regreso más de Noticiero Venevisión.